buenos días. Como anunciamos antes del corte comercial, hoy en estudio vamos a conversar con Óscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas. Bienvenido. Buenos días, un placer siempre conversar con ustedes. Vamos a abordar primero el tema electoral. Quedan 6 días para que finalice la campaña. ¿Cómo evalúa la campaña electoral? Bueno, la campaña se ha desarrollado bastante bien. Nosotros hemos tenido la posibilidad de darle 3 vueltas al país con nuestro candidato presidencial, el compañero Luis Eduardo Martínez, mandando a votar en la tarjeta blanca, en la tarjeta de Acción Democrática, la tarjeta que es una certeza de buenos gobiernos, como ha sido nuestra experiencia en los tiempos de la democracia civil, en los 40 años de la democracia civil, donde alternamos con el gobierno de Adey Copey, y hoy Adey Copey postulan al compañero Luis Eduardo Martínez como candidato presidencial. Hemos girado con él por todas partes del país. Recientemente lo acompañamos a una reunión con un grupo de expertos electorales de la Organización de Naciones Unidas. Tenemos pendiente, agendado para el día de hoy, la posibilidad de vernos con el Centro Carter y explicar a los observadores nuestra percepción de los temas. Estamos al día de hoy bien avanzados con el tema de la carga de testigos electorales. Ya hemos logrado cargar en el sistema del Consejo Nacional Electoral por el orden del 70% de los testigos, y ya estamos en fase de impresión de las credenciales de nuestros testigos electorales. ADE garantiza que va a tener un testigo electoral en cada una de las mesas de este país, de tal forma que todos los electores tengan certeza de que su voto va a ser respetado, convocando a la gente a que salga a votar en la tarjeta blanca, en la tarjeta de Acción Democrática, en la tarjeta que da seguridad, que da certeza y que pueda dar muestra y tiene historia de buenos gobiernos. Todo lo que se ha construido en Venezuela en materia de servicios públicos, en materia de electricidad, en materia de agua, es obra de Acción Democrática. Yo decía el otro día que, por ejemplo, en el caso de la Isla Margarita, por donde yo soy diputado, todos los servicios son obra de los tiempos de la democracia civil, y por eso tenemos un nombre que cuidar, una historia que respetar, una historia de la que nos sentimos profundamente orgullosos, y por eso ofertamos nuevamente la opción de Acción Democrática como una candidatura presidencial confiable, con un hombre capacitado para ser presidente de la República, el ingeniero Luis Eduardo Martínez, quien además es rector de la Universidad Tecnológica del Centro, fue gobernador del estado de Monagas, fue presidente del Consejo Legislativo de Monagas y el día de hoy es diputado de la Asamblea Nacional junto conmigo en la bancada de oposición, que a pesar de ser una bancada minoritaria fue el resultado de la participación de la oposición en el año 2020 cuando se eligió esta Asamblea Nacional. Ya ha hablado sobre la acreditación de los testigos de mesa para el día de la elección. ¿Cómo evalúa la estructura electoral de ADE, la movilización, la operatividad y la logística para ese día? Nosotros estamos listos, nosotros tenemos listo nuestra estructura de testigos electorales, pero además están listos los esquemas de movilización para cada uno de los centros de votación. Estamos también trabajando en el tema de la logística para el día de la elección, que es una cosa que se tiene que preparar con cierta cercanía a la propia fecha electoral. Y bueno, afinando todos los equipos, supervisando en todo el país. Ya las movilizaciones empiezan a ser menores, ya empiezan más bien a entrar en fase de implementación y de supervisión de lo que serían los operativos electorales del día de la elección como tal. Ya estamos en esa fase y creemos que estamos bastante bien ensamblados en todo el país. El dirigente político Carlos Prosperi se ha declarado de oposición independiente. ¿Cree usted que podría sumarse en algún momento a las filas de Acción Democrática? Bueno, entiendo que Prosperi decidió apoyar la candidatura del candidato presidente Nicolás Maduro, de la que nosotros estamos profundamente distanciados. Nosotros somos una opción real de oposición con posibilidad cierta de ser gobierno y de lograr un buen resultado como refugio de la gente que desea cambio. Ese 80% del país que desea un cambio en Venezuela tiene en la tarjeta de Acción Democrática un refugio importante porque garantiza certeza y que garantiza un buen gobierno por parte nuestra. Nosotros nos distanciamos totalmente de las posturas que apoyan al gobierno. Simple y sencillamente son una opción de oposición y hemos venido siendo la voz de la oposición en la Asamblea Nacional y así lo vamos a mantener. A su juicio, ¿cómo avanza el cronograma electoral? El cronograma electoral avanza bastante bien, estamos ya por el orden del desarrollo del 80%, y a lo que queda definitivamente los operativos propiamente electoral, la instalación de las mesas, el reparto del cotillón electoral, la verificación en el propio día de la instalación de la mesa y luego el día de la constitución, el propio día de la elección, en virtud de lo cual creemos que el CNE estará a la altura de las expectativas para poder cumplir con la convocatoria de esta elección. En estas auditorías en las que Acción Democrática ha participado con el Consejo Nacional Electoral, ¿han podido verificar el sistema automatizado de votos? ¿Es secreto el voto? ¿Se garantiza el secreto del voto? Se garantiza el secreto del voto. ADE ha participado de todos los actos de auditoría que han sido convocados por el Consejo Nacional Electoral y podemos dar fe hasta el día de hoy que es un proceso pulcro, transparente, donde nadie puede saber
por quién vota el elector, salvo que el elector muestre su propio voto. En virtud de lo cual consideramos que está garantizado el principio de un elector un voto y el principio del secreto del voto. La convocatoria es a la gente que salga a votar por Acción Democrática el próximo domingo para garantizar un cambio de gobierno en Venezuela. Usted ha señalado que el candidato Luis Eduardo Martínez se ha reunido con el panel de expertos de la ONU que vienen a acompañar la elección del 28 de julio, que tienen prevista una reunión con el Centro Carter. ¿Qué han podido recoger de la percepción de estos observadores internacionales sobre el proceso de campaña? Bueno, los observadores internacionales y el propio panel de expertos son muy cautos en sus opiniones porque ellos involucran a las organizaciones que los envían a ver la elección. Por ahora ellos están en fase de exploración, un poco viendo a ver cómo está ensamblado todo el esquema electoral para el día domingo, y creo que tienen unas muy altas expectativas de la elección. Yo aspiro que de esta elección salga un presidente de la República que sea reconocido por todos los venezolanos y que además sea reconocido por el mundo, que pueda Venezuela entrar en un esquema de levantamiento total de las sanciones, de reconocimiento total de quien resulta electo presidente de la República el próximo 28 de julio y de reconocimiento a las distintas entidades gubernamentales tales como la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, y que cese de una vez el tema del paralelismo de las instituciones y que se levanten todas las sanciones para que Venezuela pueda florecer en lo económico y pueda tener la condición política que nos ha impuesto desde afuera, cese para que podamos vender nuestro petróleo en las mejores condiciones del mercado internacional y que podamos competir en condiciones de iguales con los otros países que participan del concierto petrolero. Hoy que el precio del petróleo viene subiendo, hoy que está Rusia y Ucrania en guerra, hoy que está el conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, afectado los grandes centros de producción petrolera, Venezuela es un refugio seguro como proveedor de petróleo para los Estados Unidos y para todo el occidente del mundo. Precisamente sobre política internacional, ¿cree usted que la nueva ronda de negociaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela apunten hacia una normalización de las relaciones? Bueno, el gobierno de Venezuela, del presidente Maduro, y el gobierno de la administración Biden han venido reunidos desde hace más de 2 años. Aspiramos que esas conversaciones continúen, celebramos que eso se haya retomado y además aspiramos que eso sirva para que nos devuelvan Citgo, para que le entreguen a la administración del gobierno de Venezuela la administración de Citgo que hoy la administran unos usurpadores que dicen ser de un gobierno interino que ya nadie sabe dónde está en Venezuela. Por otro lado, aspiramos también que eso sirva para el levantamiento total de las sanciones y que se pueda prestar para una convivencia entre venezolanos. Gracias a Dios ha cesado la posibilidad de la invasión por parte de los Estados Unidos y hoy están sentados ambos gobiernos conversando como se tiene que hacer de una manera civilizada, sin que ninguno tenga que invadir al otro ni el otro tenga que tomar posiciones de fuerza contra Venezuela. En virtud de lo cual celebramos que estén sentados conversando con el gobierno de los Estados Unidos y que después de esta elección debe producir el resultado y reconocido por todos los actores que participan de la contienda, debe reconocerse quien resulte electo y pasar al levantamiento total de las sanciones a Venezuela. En ese mismo contexto, en una eventual victoria del expresidente Donald Trump, ¿cree que puede haber un cambio de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela? Gracias a Dios, la elección de Venezuela es previa a la elección de los Estados Unidos. Por eso la llegada del señor Trump podría ya presentar una situación de hechos cumplidos en Venezuela, pues ya habrá un presidente electo, ya habrá unas condiciones de reconocimiento internacional que nos permitan enfrentar la llegada de Trump con mejores condiciones. Pero pareciera que en los Estados Unidos está definitivamente superada la tesis de la máxima presión y la tesis de la confrontación política con Venezuela. Pareciera que en los Estados Unidos hay conciencia hoy de que lo que más le conviene a los Estados Unidos es que Venezuela esté en paz produciendo petróleo para que el precio del petróleo baje y que los americanos puedan pagar un petróleo mucho más barato en sus tanques de gasolina. Regresando a la política nacional, ¿cómo evalúa el desarrollo de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional durante estos primeros 7 meses? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se está aprobando? Aprobamos recientemente, el día miércoles pasado, la ley de fomento para las exportaciones no petroleras. Es un hito importantísimo con relación al tema del fortalecimiento de la industria venezolana y la generación de divisas no tradicionales, divisas no petroleras, para Venezuela. Es decir, es una ley que flexibiliza los trámites, que hace que se agilicen y que la lista de trámites son solamente los que la ley va a establecer para el caso de los exportadores. No puede haber ningún otro funcionario que establezca mayores trámites distintos a los que la ley, que ya es de por sí expedita, impone. Por otro lado, se establece la tesis de la ventanilla única
cualquier tramitación que vaya a hacer al exportador ante el Estado venezolano la tramita por una sola ventanilla única, que es un mecanismo mucho más expedito también. Establece una serie de beneficios fiscales, legales y financieros para los exportadores, establece un mecanismo de promoción, establece también una agencia de promoción de las exportaciones venezolanas en el exterior. Es decir, es definitivamente un espaldarazo a la producción nacional y a la posibilidad de que los exportadores traigan divisas no tradicionales, divisas frescas que generen mayor cantidad de trabajo y mejor calidad de trabajo para los venezolanos, y que eso se pueda vender en el mercado internacional. Somos muy potentes en el área de la venta de productos del mar. Los camarones son un mecanismo de fuente de producción de divisas bien interesante, y creemos que hay que ayudar a quienes están produciendo en Venezuela y a quienes desean exportar desde Venezuela para el mundo, y ese es el espaldarazo que esta ley les da, recientemente aprobada, salió por unanimidad, producto del consenso político entre la oposición y el gobierno que hacemos vía la Asamblea Nacional, y producto del consenso con los sectores productivos del país, con la gente de Conindustria, con la gente de la Asociación Venezolana de Exportadores, donde se recibieron todas sus inquietudes y se recogieron en el texto de la ley. Entendemos que también recientemente se aprobó en el Parlamento una legislación relacionada con las empresas mixtas petroleras. No, o sea, se han venido aprobando las autorizaciones que son indispensables para la constitución de empresas mixtas. En el caso del día miércoles se aprobó también la constitución de la empresa Petroindependencia, que establece un acuerdo con la empresa Chevron de los Estados Unidos. Fíjense, es una empresa americana, el primer productor privado de petróleo en Venezuela, lo que significa que es posible convivir entre norteamericanos y venezolanos para lograr una mayor producción de petróleo y una exportación y comercialización del petróleo venezolano en los Estados Unidos. Este es el deber ser, un ejercicio soberano por parte de la Asamblea Nacional de las autorizaciones que nos corresponde otorgar, y luego pasa a fase de ejecución por parte del Ejecutivo Nacional, por PDVSA y por el Ministerio de Petróleo. Brevemente, para finalizar, regresando al tema electoral, ¿qué mensaje le envía usted a esos ciudadanos que todavía no están convencidos de ir a votar? La solución para los venezolanos es el voto. Usted salga y vote el próximo domingo 28 de julio por el candidato de su preferencia. No dejemos que nos impongan desde afuera una política de sustitución de nuestras autoridades o reconocimiento de nuestras autoridades, distinto al que los venezolanos decidamos darnos el día de la elección presidencial. Muchas gracias por habernos acompañado. No, un placer siempre conversar con ustedes. Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento. Recuerda, el próximo 28 de julio participa en el futuro de tu país. Vota. Al regreso del corte comercial, continúe bien informado con Noticias Venevisión.